Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dios libra de tentación es el tema. Y es la buena nueva. Es la buena noticia para nosotros. Dios libra de tentación. Ahora, estos versículos que acabamos de ver, del 4 al 9, vienen precedidos de lo que vimos en los primeros 3 versículos de la semana pasada. Vimos cómo Pedro describió a la perfección a los falsos maestros y a los falsos predicadores. Nos enseña lo que son sus características, conductas y artimañas. Eso es lo que estuvimos viendo en los primeros 3 versículos, ahí donde estamos, para que los lectores no seamos engañados y nos mantengamos firmes, como él mismo lo dice, aquí mismo en segunda de Pedro, pero en el capítulo 1 que vimos, para que estemos firmes en nuestra vocación y elección. El verso 1, por ejemplo, haciendo el recuento de lo que vimos para que le podamos agarrar, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, literalmente negaban al Señor al momento de la prueba. Recordemos que en aquel tiempo había una persecución enorme, y estas personas, obviamente, cuando llegaban, ellos literalmente negaban al Señor. Entonces, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos abre los ojos para ver que tengamos mucho cuidado de los que están enseñando mal la palabra de Dios. Algunos tal vez lo hacen por ignorancia, pero otros sí lo hacen con alevosía y ventaja. Y debemos de tener mucho cuidado con estos falsos maestros y predicadores. Lo grave que es. O sea, el Espíritu Santo nos dice: hey, esto es grave. ¿Qué es grave? Que estas personas están torciendo la verdad de Dios. Están tergiversando la palabra. Esa es la palabra, tergiversar. Están torciendo la palabra de Dios. Por eso en Romanos 1:25 vemos que el apóstol Pablo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mira qué tremendo, porque es lo que se ha visto a través de los siglos. Lo vimos en la religión popular. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando más culto a las criaturas antes que al Creador. Y hoy en día está sucediendo lo mismo con varios predicadores. Y dice: el cual es bendito por los siglos, amén. O sea, mucho cuidado. Lo que está diciendo es que estos hombres cambian la verdad de Dios por la mentira. O sea, la apropian y la ajustan para que la gente pueda oír lo que ellos quieren oír, y así poderles bajar inclusive hasta el dinero. Eso era lo que estaban haciendo desde aquel tiempo. Esto es tremendo. Hombres que cambian la verdad de Dios por la mentira, y eso no es nada, dice, y se alaban a sí mismos. O sea, dan más culto a las criaturas que al Creador. Si tú te fijas, se avientan sus testirrollos, como dicen, sus testimonios, y ellos mismos se exaltan, se están exaltando. Les gusta vestir de lo mejor para que la gente los admire y digan: wow, no, es que este sí trae la verdad. Pero no es así. Eso lo hacían desde antes. Y no solo eso, sino que hacen mercadería y se estaban enriqueciendo, falsificando la palabra de Dios. Mira qué astuto, lo vimos la semana pasada, qué astutos eran. O sea, no solamente la estaban ajustando a su provecho y a su conveniencia, sino que estos canijos les estaban pagando
porque a la gente les gustaba lo que ellos decían. Para empezar, eran buenos oradores, porque Grecia tenía las mejores escuelas de oratoria. Eran muy buenos predicadores. Inclusive Pablo, siendo lo que era Pablo, él mismo dice, les dice en Corinto, yo soy tosco en el hablar. O sea, mismo Pablo no se comparaba con ellos. El que tal vez se pudiera comparar con ellos era Apolos, que dicen que era elocuente en sus palabras. O sea, esta gente sabía captar tu atención. Y estos canijos se dieron cuenta que no solamente la ganancia que les estaban bajando ellos al predicar, sino que aparte, fíjate lo que hicieron, dijeron, no, pues vamos a tergiversar más la palabra y así les podemos bajar más dinero. Y eso era lo que estaban haciendo. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Por eso Pedro, Pablo, Juan, en sus cartas, Judas, mira lo que dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y luego les dice, fíjate qué importante, porque yo decía, ¿será que la gracia ahora se ha tergiversado también apenas hasta hoy? No, ya desde entonces, dice Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo mismo que les está diciendo Pedro, mucho cuidado, porque esta gente, es como les dijo también nuestro Señor Jesús, son asalariados. Ellos no son pastores en realidad, porque ellos ven venir el lobo y dejan las ovejas, huyen porque son asalariados. A ellos les importa bledo la congregación mientras tú los estés financiando. Ahora, eso es bíblico, pero esta gente vive en abundancia. Ese es el peligro y eso es lo que ya los tenía hasta acá a los apóstoles, obviamente inspirados por el Espíritu Santo. O sea, esto es de Dios. No es porque a Pablo, porque a Pedro, porque a Juan, porque a Santiago, porque a Judas, porque a ellos se les ocurrió. No, es el Espíritu Santo diciendo, hey, alerten a la iglesia. Y no solamente de aquel tiempo, a través de los siglos. Nos están alertando a nosotros diciendo, hey, pónganse listos, fíjense que todo lo que les diga vaya de acuerdo a la palabra. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo prácticamente la semana pasada. Y algo que yo resalto y me llamó mucho la atención es que tengamos mucho cuidado, como dijo Judas, porque están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Este es el problema a lo que se estaban enfrentando en aquel tiempo y es el problema al que nos enfrentamos también nosotros. Por eso Pablo en Romanos les dice, Romanos 6, 12 y 13, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Concupiscencia significa deseo desenfrenado, hay un deseo, están jadeando, a eso se refiere. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso nos dice la palabra de Dios que huyas de aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Aquellos que te dicen, no pasa nada. Ya el Señor pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros. Haz lo que quieras. De antemano estoy preparando una predicación de Eclesiastés que se titula Viviendo bajo el sol o sobre el cielo. Ya se imaginarán hacia dónde va. Mucho cuidado.
A estos evita, les dicen en sus cartas los apóstoles, no los sigas, no les prestes atención. Bueno, pues así de antemano dice el verso 2, ahí donde estamos en 2 de Pedro 2:2 prácticamente, y muchos seguirán. Este es el peligro, que muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Eso es lo que no quiere el Señor. Al contrario, el Señor nos dice, así alumbre su luz. ¿Quién? La luz de Cristo. Alumbren ustedes. ¿Para qué? Para que glorifiquen a su Padre, para que demos testimonio y la gente glorifique al Padre a través de nuestras vidas. ¡Qué bendición! Pero esto no. A través de esto la gente estaba cometiendo actos ilícitos, y dice que el camino de la verdad estaba siendo blasfemado. Dios libra de tentación, y esta es la buena nueva. Bueno, verso 4, por esto mismo que está hablando, inclusive desde el capítulo 1, en esta segunda carta de Pedro, pero iniciando el 2, está hablando ahí, cuídense de estas personas, ¿no? Y luego ya empieza y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó ni a los ángeles. Dios les dio un fuerte castigo a sus ángeles, que están hechos un poco superior a nosotros. O podemos decirlo abiertamente, están hechos superior a nosotros. Y dice Pedro, si no los perdonó a ellos, o sea, tengan mucho cuidado. Nos está hablando de ángeles caídos, de esa tercera parte que Satanás arrastró con él. Aquellos que no solamente se rebelaron contra Dios, sino que cometieron actos inmorales. Como nos dice Génesis 6:1 y 2, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, estos ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dice la palabra, nos dice Pedro, que arrojándolos al infierno, los entregó a las prisiones de oscuridad. Aprisionados en el abismo, en la oscuridad, Pedro está usando una palabra en el original griego que está relacionada con la mitología griega. Como prisiones de oscuridad se está refiriendo al Tártaros o Tártarus. Para los griegos, ellos enseñaban que el Tártarus es un lugar más bajo que el Hades, o sea que el infierno. El Tártarus es un lugar reservado para los seres más malvados y perversos, especialmente para dioses y demonios, según la mitología griega. De la misma manera escribió Judas. Judas va muy ligado a Pedro, Hay mucha similitud. Por ejemplo, ahí Judas, en el único capítulo que tiene, en el verso 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿ves? Sino que abandonaron su propia morada, o sea, se hicieron pasar por humanos. A veces me pongo a pensar, a lo mejor no estaba tan errada la mamá de Aquiles, ni de Alejandro Magno, cuando decían que Zeus había bajado y las había tomado, que eran hijos de dioses. Hay mucha similitud en esto. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio
del gran día, prisiones de oscuridad o guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, para los judíos, al igual que para los griegos, son las profundidades del abismo infernal, el lugar más terrible de tortura y de sufrimiento eterno. Arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Este lugar es un terror para los demonios que aún andan sueltos, que no están aprisionados. Obviamente, tal vez porque estos no cometieron los actos inmorales y por eso quedaron sueltos. Y debemos de tener mucho cuidado, porque así como existe Dios y existen sus ángeles, y existe el bien, existe el mal, existe Satanás, y hay que decirlo abiertamente, hay demonios. Y estos le tienen terror a ese lugar, se acobardan con este lugar, lo cual quiere decir que es algo grueso. Y lo podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesús con el endemoniado gadareno. Ahí en Lucas capítulo 8, versos 28 al 31, dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito. En cuanto lo vio, no podemos saber qué fue lo que hizo, pero se aventó un gritote. Y le dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Cuando la palabra te dice que exclamó a gran voz, es que lo hizo fuerte. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido, o sea, era impulsado por el demonio a los desiertos. Y dice la palabra, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, 6,000 demonios en él. Yo siempre me preguntaba, hijo, pobre hombre, ¿cómo sería? Hasta que después escuchas prédicas como del pastor Armando Alducin, que te habla que se filtran en la sangre, en tus miembros, y ahora entiendo por qué Pablo decía, presenten sus miembros como algo santo, o sea, no den cabida a nada, se meten en tu mente. Se filtran en tu sangre, ¿cómo? No lo sé, pero eran 6,000, era una legión, era un ejército de demonios en este hombre. Esto es serio, hermanos, no es ciencia ficción. Esto es serio. Mucho cuidado cuando abrimos campos para otras cosas. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y mira lo que dice, y le rogaban que no los mandara ¿a dónde? Al abismo. Le tienen un miedo increíble, prefirieron irse a los cerdos y matar a esos cerdos para volver a quedar libre, pero no quieren ir al abismo. Obvio que estos demonios no estaban atados o aprisionados, como ya dijimos hace rato. Es muy probable que estos no cometieron esos actos ilícitos. Entonces vemos que le rogaban al Señor que no los enviara a las prisiones de oscuridad, o ser guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, o como los griegos le llaman el Tártaros, o como los judíos le llaman el abismo infernal. Para que tengamos una idea, y añade el apóstol Pedro que los que sí están en prisiones de oscuridad están reservados para el juicio. Que nunca se nos olvide, hermanos, que Dios es justo.
Por eso es que no los perdonó a los ángeles y los tiene reservados, los aprisionó en el lugar de peor tormento. Y la única manera que van a salir de allí es para ir al juicio final. Como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y ahí van todos los seguidores con él, ¿no? Ahí recibirán ya su merecido final por la eternidad. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, insiste Pedro, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó al mundo antiguo. En Dios no hay sombra de variación, hermanos. Dios no perdonó a los ángeles. Dios tampoco perdonó a las personas que vivieron antes del diluvio. Y Pedro está diciendo, presten atención, esto es serio. Mucho cuidado con seguir a los falsos maestros y predicadores. Mucho cuidado, porque si no perdonó ni a los ángeles, ni a los que estaban con Noé, sino únicamente salvó a Noé y a otras 7 personas, o sea, prácticamente la familia de Noé, no los va a perdonar a ustedes si no se arrepienten. Esto es serio. Y no fueron perdonados porque nunca se arrepintieron. Por eso, en el verso 2 leímos hace rato que muchos seguían sus disoluciones. Y por causa de ellos, el camino de Dios era blasfemado, el camino era blasfemado, el camino de la verdad. Y Dios tampoco perdonará a los pecadores que no se arrepienten. Algunos intentaron, o te van a hacer creer en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo intentaron, y hoy en día te van a hacer creer que no habrá condenación porque Dios es amor. Y te van a decir, no, ¿cómo crees? ¿Cómo un Dios malo? No, si Dios no es malo, Dios no puede mandar al infierno y menos a torturar a alguien. No, es que no es que Él los haya mandado, es que ellos escogieron ese camino. Y Dios es justo. Él es justo. Claro que es todo amor. Y nos consta por su gracia, y por eso estamos aquí. Por su gracia, porque si no hubiera amor, no estaríamos aquí. Todos estaríamos eliminados. Pero Él es justo. Y no va a pasar por alto absolutamente nada. Toda la humanidad de aquella era fue reducida solo a 8 personas. Hay muchos que cuando tú hablas de estos pasajes, que obvio no es tanto mi predicación, si te fijas vamos verso a verso. Es lo que toca aquí en segunda de Pedro ahorita, capítulo 2, versos 4 al 9. Y muchos te dicen, no, es que eso es terrorismo cristiano. No, mira lo que escribió J.C. Rayleigh, predicador y escritor de 1816, que fue el día que nació y murió en 1900, o sea, en el siglo XIX. Y mira lo que él escribió, dice, advertir a los hombres de la ira de Dios y del peligro del infierno no es severidad, sino es verdadero amor. Muchos irán al infierno porque sus ministros jamás les hablaron de Él. Hoy anda muy de moda, aún en las iglesias cristianas, que el diablo no existe. Y por lo tanto el infierno no existe tampoco. Cuídense de los adventistas, Mucho cuidado con ellos.
Guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, únicamente 8 se salvaron. ¿Por qué? Porque Dios es insobornable, hermanos. Dios no es manipulable. Dios es justo. Mira, tú puedes venir y arrodillarte y llorar todo lo que quieras y el Señor estarte viendo y decir, ¿cómo eres hipócrita? ¿Estás haciendo un show? Yo no digo que eso esté mal, ¿eh? Ojo, puede ser que tú sientas y dices, yo voy, me arrodillo y pido perdón honestamente y Señor, perdóname y lo ve. A lo que yo voy es que puedes derramar todas las lágrimas que quieras y a Dios no lo vas a manipular porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si realmente tú estás llorando porque estás llorando o si estás haciendo un show nomás para que te vean. Esa es la diferencia. Entonces por eso es que hemos visto que muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Ves? Ese es el problema. Dios es justo, Dios lo sabe todo. Noé era justo. Y mira lo que escribe en Génesis 6, 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé obedeció a Dios. Noé tenía relación con Dios y también era predicador de justicia, de las buenas nuevas de salvación, pregonero de justicia, dice la palabra. Y lo hacía por obediencia a Dios. Y lo hacía porque amaba a su gente. No nomás a su familia, a la gente. Amaba a las personas y quería que se arrepintieran. Que creyeran lo que Dios estaba diciendo. Noé lo hacía porque amaba a Dios, hermanos. Imagínate. A Noé hoy en este tiempo estaría predicando diciendo, aguas, exactamente lo mismo, cuidado, porque hay un infierno. Ten mucho cuidado. Imagínate a Noé predicándole y hablando, va a venir un diluvio, se va a destruir todo, no te vas a salvar. Y no le creían. Y tomaban y bebían, ¿no? Y bailaban. Y había fiesta y había party todos los días. Y no creían y tómala hasta que empezó a llover. Pero cuando empezó a llover ya se había cerrado el arca. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La otra cara de la moneda, ya no hubo vuelta atrás. La oportunidad se acabó, la gracia cesó para el mundo antiguo. Para el mundo de Noé. Verso 6. Y si condenó por destrucción, y sigue Pedro, ¿no? Diciendo, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, no los perdonó tampoco a los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Y los puso como un claro ejemplo para todos nosotros, para que hagamos conciencia. Una vez más, lo que está diciendo es que tampoco perdonará a los que no siguen su voz, a los que no obedecen su palabra. Una vez más, no perdonará a los falsos maestros, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es necio pensar, hermanos, que Dios anulará el juicio final. Estos 3 ejemplos deben ser una advertencia clara para nuestra conciencia de que Dios juzga el pecado. Está establecido
Así lo dijo en Apocalipsis 20, 11 al 15. Lo leo rápidamente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Espero que tú y yo no estemos en ese trono blanco, olvídate. Porque hay muchos que dicen, ay, cuando estemos delante en el trono blanco, no, ahí no te va, a ti te va a convenir, a ti y a mí, que estemos en el tribunal de Cristo, pero en el trono blanco no. Y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No se preocupen, no está hablando de niños, está hablando los grandes, o sea, los poderosos, los magnates, los presidentes, los dictadores, los conquistadores, y los pequeños, la plebe, el insignificante, el que a lo mejor no logró nada, el loser, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está establecido, está escrito, y todo se cumple, y todo se está cumpliendo. Es increíble, todo lo que tú ves que está ocurriendo alrededor se está cumpliendo. Los falsos maestros y profetas, predicadores, estarán allí. Y lamentablemente vemos en el verso 2 que muchos seguirán sus disoluciones. Y por causa de ellos ha sido blasfemado el camino de la verdad. Eso es muy peligroso. Si sigues las malas enseñanzas de estas personas, si no obedeces a la voz del Señor, si no prestas atención, si no atesoras, amas, valoras la palabra de Dios, no vas a escapar del juicio de los pecadores que no se arrepientan. Versos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hijo, qué enseñanza más grande aquí nos da el Señor con Lot. Al igual que Dios rescató a Lot de Sodoma, y esto me agrada, nos puede rescatar a nosotros, amados hermanos. Obviamente de lo que es el tema de las tentaciones y de un mundo malvado, que cada día es más malvado, o a lo mejor muy similar a Sodoma y a Gomorra. Nos puede rescatar de la nefanda conducta, o sea, de la abominable ética moral. Eso es lo que significa nefanda. De la abominable ética moral de los malvados. Lot no estaba libre de pecado, como no lo estamos tú y yo, pero puso su confianza en Dios y fue protegido cuando Sodoma fue destruida. Aquí el Señor nos dice: hey, mantengan su vista puesta en Cristo. No se aparten de mis preceptos. Mantengan su confianza puesta en mí, ¿no? La fe es pieza clave en el camino hacia Dios. Debemos creer y creer en serio. Ya es el tiempo de tratar de vernos cool con el mundo. Jesucristo anduvo entre pecadores para convertirlos, no para que lo convirtieran a Él, o no para Él hacerse como ellos. Él los hizo como Él era. Y así lo vimos en los apóstoles, y así lo hemos visto a través de los siglos con los siervos de Dios. Porque la justicia divina de Dios
Valórala, amado hermano, nos ha sido dada, nos ha sido imputada a través de Cristo, mediante la fe. La fe significa creer, tener confianza, obedecer a Dios. De esa manera somos protegidos por Dios, como fue protegido Lot, porque éste estaba abrumado por la abominable ética moral de los malvados. ¿Cuánto nos mueve a nosotros lo que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Cuánto nos mueve a nosotros lo que esos niños pequeñitos les va a tocar vivir? Si es que Dios lo permite. Aprovecho para aventar un comercial. Vayan a ver Las Voces de la Libertad. Cuando llegue aquí, abarrotemos esas salas de los cines. Yo creo todos ustedes ya lo vieron en YouTube, ya lo han visto en las redes sociales, lo que es esta película y cómo conmocionó inclusive a Disney. Es un milagro lo que pasó. Así es Dios en su gracia, levantando hasta directores de cine para usarlos para su gloria. Puede usar hasta las piedras, hermanos. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que se hacían en Sodoma. Yo me imagino a Lot orando y clamando y diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ponles un alto, ponles un freno a estos. Ya párale el jueguito a estas personas. Sufría porque sus hijas estaban creciendo en ese lugar. A Lot no le gustaba lo que estaba presenciando en Sodoma. Y nos dice que afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos. Lot estaba abrumado, que significa atribulado en lo más profundo de su ser, de su corazón, por la conducta inmoral y escandalosa de las personas de Sodoma y de Gomorra. Amados, nos afligimos. Nos atormentamos por el pecado desenfrenado en nuestro mundo. Nos abruma la nefanda conducta de los malvados. ¿Podemos tener compasión de ellos? Jesús la tuvo. Y dice en Mateo 9:36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O como escribiera el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:28, cuando dice: lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Estoy preocupado, decía Pablo, imagínatelo hoy en día. Estoy preocupado por lo que está pasando en las iglesias. ¿Qué pasa? El mundo se metió a la iglesia. ¿Qué pasa? Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué les dice a los Gálatas el apóstol Pablo? Estoy sorprendido que tan pronto se hayan apartado del que los llamó por su gracia. Se agolpa eso sobre mí, dice Pablo. ¿Qué pasa? Para seguir otro evangelio les dice: no es que haya otro, pero es que algunos los perturban, mostrándoles otro evangelio del que no les hemos hablado.
Entonces dice el apóstol Pedro en el verso 9, sabe el Señor librar, gracias Señor, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios libra de tentación. Por eso nos enseñó a orar así en el Padre Nuestro. Y en el Monte de los Olivos también. En el Padre Nuestro nos dice que pidamos y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y en el Monte de los Olivos dice, hey, oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice Pedro, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Así lo escribió Pedro en su primera carta. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, en el primer capítulo de la segunda carta así lo escribió. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para los injustos, para los pecadores no arrepentidos, Pedro no quita el dedo del renglón, les espera otro fin. Porque Dios es justo. Y reservar, dice Pedro, insiste Pedro, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Déjame decirte que cuando en la palabra de Dios te dice una y dice otra y te lo dice otra vez y más en una carta como en esta de Pedro, y más cuando tú te das cuenta que de eso lo está hablando tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que lo dice y lo dice y lo dice, es porque es serio y es de considerar. Es que le prestemos atención, que pongamos atención. El apóstol Pablo leemos en Romanos 2, 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Te fijas? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pedro vuelve a repetir y lo vuelve a decir, va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios es justo y lleno de amor, porque hay buenas nuevas para ti y para mí. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Como escribiera también Pablo en 1 Corintios 15, 57, 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el antídoto. Necesitamos a Cristo día tras día. Tú que nos escuchas en las redes sociales, necesitas a Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Y damos nosotros gracias a Él que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos y amados, dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios produce en nosotros, sus hijos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Mantengamos nuestra vista puesta en Cristo, en el galardón, en el invisible. Tengamos fe, creamos en serio, clamemos a Dios. Así nos escribió Pedro desde el primer capítulo, segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caerán jamás. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Qué hermosa promesa y qué hermosa bendición, porque Dios sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios nos libra de tentación.